Hola, pregunta 43 de Facsimóvil, tercera edición. Es una pregunta casi teórica esta pregunta. Sabiendo la teoría de los conceptos que hay acá, se podría resolver sin mayor complicación. Aquí les hice un ejemplo, una representación que no necesariamente es la misma del ejercicio, pero puede servir para entender un poquito mejor los conceptos. Dice, a los puntos de una figura cualquiera, aquí yo elegí un triángulo, se le aplica una rotación de 180 grados respecto de un punto 2, menos 3, el punto que representé acá, el 2, menos 3. ¿Cuál de las siguientes transformaciones generan el mismo resultado? Primero, cuando nosotros hacemos una rotación de 180 grados con respecto a un punto, lo que se hace es ver cuánta es la distancia que hay desde el punto que queremos rotar con respecto al centro de rotación y calculamos la misma distancia para el otro lado del punto, porque ahí se forma el ángulo de 180 grados en una línea recta. O sea, solamente hay que ver, hay como, entre comillas, contar la distancia que hay desde el punto hacia el centro y es lo mismo desde el centro hacia su simétrico. O sea, por ejemplo, si quisiéramos rotar en 180 grados este punto que tengo acá del triángulo, este que estoy marcando acá, sería esa la distancia que hay del punto al centro y va a ser la misma distancia que va a haber acá. O sea, el simétrico estaría como por acá. Estoy marcando acá. Si este fuera el punto A, ese sería el punto A', el simétrico. Y eso corresponde exactamente lo mismo, las rotaciones de 180 grados con respecto a un punto son exactamente lo mismo a una simetría central con respecto a este mismo punto. Porque la simetría central lo que hace, o simetría puntual que también se llama, es, es exactamente lo mismo. Ver un punto, calculas la distancia que hay desde el punto que quieres hacerle la simetría hacia el centro de simetría y luego calculas la distancia que hay hacia el otro lado del punto. O sea, una simetría central es, con respecto a un punto, es exactamente igual a una rotación en 180 grados con respecto a ese punto. Voy a ponerle ahí. Simetría central es igual a una rotación en 180 grados. Siempre y cuando ambas sean con respecto al mismo punto. Eso es teoría. Simetría central es lo mismo que una rotación de 180 grados. Y podemos agregar algo más a esta igualdad de cosas. Es que una simetría central es lo mismo que una rotación de 180 grados y a su vez es lo mismo que una homotesia en razón menos 1 que el mismo punto. ¿Por qué? Porque lo que hace la homotesia es lo mismo. Uno cuenta la distancia que hay desde el punto que le queremos aplicar la homotesia hacia el centro de homotesia y dependiendo del signo de la razón es hacia dónde nos vamos a mover. Si el signo es positivo, nos movemos hacia el mismo lado donde estaba el punto. Si el signo es negativo, nos movemos hacia el lado contrario del punto del centro de homotesia. Y la cantidad de veces de la distancia que tenemos desde el punto hacia el centro de homotesia se representa en la razón. Entonces, si la razón es menos 1 de homotesia, significa que nos vamos a mover hacia el otro lado del punto de homotesia y el 1 indica que va a ser en la misma distancia que nos movimos desde el punto al centro que del centro al punto. Si la razón de homotesia fuera menos 2, por ejemplo, ahí está, que se borra eso, que fuera menos 2, nos calculamos la distancia que nos movemos desde el punto hacia el centro, como es negativa, nos vamos hacia el otro lado del punto, pero si fuera menos 2, nos moveríamos el doble de distancia hacia abajo, y el punto simétrico o homotético quedaría como por aquí abajo. Esta distancia sería el doble que esta distancia. Eso es lo que hace la homotesia. Este factor te amplifica o te reduce la distancia que hay desde el punto hacia el centro. Y el signo de la homotesia te dice si te vas a ir para el lado contrario del punto o te vas a devolver. Entonces, como estamos hablando de una razón menos 1, va a ser la misma distancia que hay desde el punto hacia el centro, pero para el otro lado, que va a corresponder exactamente a lo mismo que una simetría central y una rotación en 180. Es lo mismo que una homotesia de razón menos 1. Teoría, apréndanselo, porque es una pregunta que pueden sacar rápidamente si se saben esta teoría. Simetría central con respecto a un punto es igual a una rotación de 180 con respecto a ese mismo punto, o una homotesia de razón menos 1 con respecto a este mismo punto. Es importante, con respecto a ese mismo punto. Y ahora vamos a ver.
Ya, lo inicial que hicimos fue hacer una rotación en 180. Si hacemos una traslación según el vector menos 2,3, no va a calzar necesariamente. Por ejemplo, si intentáramos hacerle una rotación en 180 grados al punto que acabo de marcar acá, sería calcular la distancia que hay de acá al centro, sería todo eso, y es todo eso mismo que nos vamos a mover hacia abajo, o sea, terminaríamos como por acá. Necesitaríamos movernos como 10 hacia abajo para llegar al simétrico. Pero ese vector solamente nos traslada 2 hacia la izquierda y 3 hacia arriba. De hecho, este vector nos estaría dejando como por acá. No, de hecho, como por acá el punto. Y nada que ver con la simetría. La traslación no necesariamente tiene que coincidir con las simetrías o con las rotaciones o lo que nos están diciendo acá. Una homotesia de razón menos 1 con respecto al punto 2, menos 3, hay que ver. Primera razón menos 1 de homotesia corresponde a lo que tenemos acá. ¿Y es con respecto al mismo punto? Es con respecto al mismo punto. Ambas con respecto al 2, menos 3. Ahí sí ganamos, porque es una razón de menos 1, como habíamos dicho, y además con respecto al mismo punto. Y finalmente, una simetría central puede ser con respecto al punto menos 2,3. No, ahí sí que se acabó todo, porque el punto menos 2,3 está como por acá. Es decir, si hacemos una simetría central a este triángulo con respecto a este punto, terminaríamos como por aquí arriba. Hasta estaríamos tapando el enunciado. Estaríamos como por acá. Sería como una cosa así. Así que no, nada que ver, nada que ver. Sería calcular la distancia que hay desde este punto hacia el centro y en la misma distancia que hay desde el centro hacia allá. Así terminaríamos como en el punto, como por aquí arriba. Y bueno, les voy a dejar ese triángulo ahí para que se den cuenta lo alejado que estaba de la realidad. Porque en realidad el triángulo simétrico o de la rotación debía terminar como por acá, donde estoy marcando la circunferencia. Ojo con esto, apréndanse simetría central, rotación de 180 y homotesia en menos 1. Habla de lo mismo. Entonces, siguiendo esta lógica, la única correcta vendría siendo el enunciado 2, alternativa B. Apréndanse la teoría porque ayuda a reducir varios segundos en esta prueba que son vitales. Nos vemos en otra pregunta de Faximóvil. Chau, chau.